buenas tardes. Empezamos con una serie de intervenciones por parte del Instituto Técnico en Emergencias Ángeles de la Vida. Ahora estamos presentando por primera vez la importancia de la lengua de señas mexicanas en la atención prehospitalaria y prehospitalarios. Pero, ¿por qué es importante la lengua de señas mexicana en la atención hospitalaria y prehospitalaria hoy en día? Bueno, les explico. A través del tiempo, de manera paulatina, la sociedad, los tiempos han ido cambiando, han ido evolucionando de manera constante. Entonces, lo que quizás anteriormente no se consideraba como algo primordial, sucede de que ahora pues ya se ha convertido en algo importante a través del tiempo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los grupos vulnerables, en específico, algunos que sufren alguna limitante física. Algunos de estos grupos decidieron luchar por ser reconocidos y pugnar por leyes que los protegieran, por sensibilizar a la sociedad sobre los retos que todos ellos se enfrentan a cada día. Fue así que, por ejemplo, las personas con discapacidad motriz consiguieron de que en todas las cuadras de la ciudad hubiera rampas. Pero no solamente en todas las cuadras de la ciudad. Hoy en día vemos que los edificios, puentes, que además también vemos de que en los hospitales hay rampas, precisamente pensando en esta necesidad en específico de estas personas. Posteriormente empezamos a ver en algunas cajas de medicamentos, en los camiones, en muchas otras partes, algunos puntitos. Esos puntos son precisamente para personas con discapacidad visual. Ellos ahora pueden nada más tocar y al tocar pueden saber qué es lo que les están diciendo. Es escritura braille. Entonces vemos de que también esta parte ha sido cubierta por parte de toda la ciudad, incluyendo los hospitales. Sin embargo, ahora podemos nosotros decir, bueno, estos dos grupos vulnerables han sido en cierta forma ya cubiertos sus necesidades, pero sin embargo es lógico que todavía falta más. Fíjense de que precisamente pensando en estos grupos vulnerables ha habido muchas instituciones, muchos grupos de que se han preocupado y han tomado muy en serio la parte de la inclusión. Entre estos grupos, por ejemplo, está el sector salud. En el sector salud, pues vemos y agradecemos de que médicos, enfermeras, paramédicos, profesionales de la salud se han tomado muy en serio este papel precisamente en el tema de ayudar, dar servicio a la comunidad. ¿Por qué es muy importante? Bueno, vemos de que gran cantidad de ellos se han dado a la tarea de aprender la lengua de señas mexicanas. ¿Por qué? Pues porque los silentes no pueden aprender el idioma español. Quizás ustedes digan, ¿pero por qué si viven en México? Desde que se nace están conviviendo con personas de que hablan el idioma español. Bueno, lo que pasa es de que ellos, es un tema de que nosotros tenemos que tener con mucha atención, porque, por ejemplo, ellos no pueden aprender el idioma por una razón muy sencilla, no pueden escucharlos. De hecho, por ejemplo, anteriormente se decía que eran sordomudos, pero no, son sordos, pero no mudos. ¿Pero por qué no hablan? Muchos de ellos, ¿por qué no emiten sonido? Precisamente porque no pueden escucharlos. Otros de ellos sí pueden escuchar un poco el idioma, de cierta forma entenderlo, pero no pueden pronunciarlo, porque no han escuchado el idioma desde pequeños y es muy confuso el ruido de que se escucha cuando se ha nacido con esta discapacidad. Entonces vemos de que realmente varios grupos se han preocupado por esto. Por ejemplo, en el ente de la educación, algunas escuelas, desde lo que es básico hasta superior, han desarrollado modelos de escuelas incluyentes. El Instituto Técnico en Emergencias Ángeles de la Vida, de hecho, por ejemplo, ellos ya han implementado
la lengua de señas mexicanas como un módulo dentro de sus carreras más largas. Próximamente se estarán dando. Igualmente estará ofreciendo diplomados y cursos en el idioma a nivel básico de lengua de señas mexicana. Pero ahora el tema que nos trae aquí, los hospitales, ¿cómo pueden entrar en este modelo de ser hospitales incluyentes? Bueno, en lo que es tema de lenguas de seña mexicano, precisamente este grupo de profesionales de que laboran dentro del sector salud han visto que los hospitales en sí carecen de algo muy importante dentro de la inclusividad. ¿Qué es esto? Que falta personal que sea capaz de comunicarse con sordos en su idioma primario para hacer un diagnóstico más acertado. Anteriormente, por ejemplo, a la hora del sample, pues quizás podían decir, hola, yo, nombre. Ah, qué bueno, felicidades, ¿verdad? Pero luego algunos de ellos se ponían a temblar cuando la persona de que estaba, hola, yo, nombre, y así temblando, ¿verdad? Decían su nombre. Espérame, solo sé decir mi nombre, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál era el protocolo para este tipo de personas? Pues tratarlo como una persona inconsciente. Sin embargo, hay un pequeño problema aquí, que ellos no están inconscientes. Son personas de que pueden a ustedes decirles si les duele algo, si comieron. Inclusive, por ejemplo, pongámonos a imaginar de que es una mamá de que llega con su bebé y de repente a ustedes les dice, entonces, ¿qué está diciendo? Y la mamá está desesperada porque no sabe qué tiene su bebé. Ustedes agarran al bebé, ¿pero qué le van a hacer? ¿Qué les dijo la mamá? ¿Sí? Y sé que más de alguno de ustedes quizás se han enfrentado a esto. ¿Por qué? Porque precisamente esta etnia lingüística en nuestro estado es bastante amplia. Entonces, ¿cómo dar un diagnóstico acertado a esto? Bueno, tenemos que poder contar con una forma de guiar, de enterar, de cumplir con la misión y la obligación que tenemos hacia todos los pacientes. De hecho, una de las misiones es eso, dar a todos los pacientes la información necesaria, la comunicación, que ellos estén enterados de sus derechos y de sus obligaciones. Pero en el caso de una persona de que no les escucha y no sabe el idioma español, ¿cómo los van a enterar? ¿Cómo les van a decir? Usted tiene derecho a que el médico lo trate con amabilidad, a que el médico le informe todo lo que usted padece. Usted tiene derecho a que a una segunda opinión. Es muy difícil, es bastante complicado estos detalles precisamente. Pero ahora hay quien ha dicho, yo los he escuchado, dice, bueno, yo me puedo comunicar a través de la escritura. Yo le puedo escribir una nota y posteriormente de que él me escribe una nota y así nos comunicamos. Bueno, pues lamento informarles de que muy pocos sordos saben escribir o leer o tener una comprensión a la hora de leer. Muy pocos. Inclusive, por ejemplo, su servidora de que trabaja como intérprete de lengua de señas en una escuela secundaria, los chicos, es muy difícil porque les das el libro, pero no sabe qué es lo que dice el libro. Entonces, ahí es donde se complica el asunto. Tú tienes que saber la lengua de señas mexicano para poder, entonces, ahora sí darles una atención de calidad a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad. ¿Sí? Inclusive, muchos de ellos es prácticamente imposible el comunicarse. ¿Por qué? Porque las diferencias en el idioma son muchas. Entre las más complicadas, inclusive para uno como intérprete de lengua de señas, es el rezago educativo en ellos.
Muchos de los silentes presentan inclusive una segunda o más patologías, ya sea cognitivas, motoras o de alguna otra clase, cosa que complica todavía más la comunicación con ellos. En este punto cabe mencionar de que pues ellos, como no aprenden el idioma español, o inclusive si lo logran escuchar, muchas cosas no las entienden. Por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, a la hora de que los maestros están nombrando listas, hay veces de que nombran el nombre del joven y él levanta la mano. Quiere decir que escuchó y pudo distinguir su nombre. Pero cuando empieza a explicar el maestro sobre la materia, no comprende, absolutamente no comprende. Entonces vemos de que realmente inclusive un idioma fonológico o sonoro no es realmente ayuda para ellos. Inclusive aquí podemos mencionar de que hay diferentes niveles de discapacidad auditiva. Hay quien sí escucha un poco, hay quien perdió su oído a la adolescencia y pueden a ustedes entenderlos. E inclusive hay quien dice que pueden leer los labios. Hay muchas personas de que no escuchan, pero son bastante ruidosos. Y creo que algunos de ustedes de que quizás han tomado alguna capacitación o han tratado de convivir con un sordo, han visto de que son bastante ruidosos, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la lectura de los labios, ¿qué podemos decir de eso? La verdad es de que sí, también son muy poquitos los sordos que pueden leer los labios. Y pues sabemos de que en los hospitales se han esforzado mucho por apoyar a cada grupo con cualquier tipo de limitantes, ya sea físicas o mentales, y no han cejado en sus esfuerzos y siguen haciéndolo. El estar constantemente queriéndose capacitar para ayudar a la comunidad en general, principalmente a estos grupos vulnerables. Pero ahora yo me pregunto, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿sería factible que por lo menos un miembro de su personal en turno pudiera aprender lengua de señas mexicano, pero no básico? Tendría que ser un nivel que dominen lo suficientemente el idioma como para comunicarse de manera clara y de calidad con una persona sorda. ¿Para qué? Para cubrir precisamente esta necesidad en los pacientes. Por ejemplo, en la fiscalía, aquí en el CEMEFO, hay una intérprete. Es una licenciada. Anteriormente estaba ella trabajando en fiscalía. Ahora la cambiaron a CEMEFO. Yo le pregunté por qué, si estabas en fiscalía, te cambiaste a CEMEFO. Ella me dice, lo que pasa es de que estoy trabajando allí, pero de ahí me llaman a otros lugares donde yo puedo asistir rápido y entonces ayudar a más dependencias a interpretar con sordos de que tienen dificultades legales. Entonces vemos de que ella está pensando constantemente en cómo ayudar a la comunidad, a esta comunidad lingüística específicamente. Entonces sería lo ideal de que precisamente una persona mínimo en una área reducida haya por lo menos un intérprete que domine el idioma para entonces ahora sí hacer de manera adecuada un sample. Pero ahora, ¿qué hay del área prehospitalaria? Aquí tenemos a muchos paramédicos y dicen, pues yo no toco la área blanca, a mí no me toca en ningún momento estar en un hospital, yo trabajo en la calle, yo trabajo en una ambulancia, ¿qué puedo hacer a la hora de que me topo con un paciente de que es sordo? Peor, de que está enfermo y la única persona que puede darme informes es una persona sorda y que habla el lenguaje de señas. Bueno, fíjense de que también en cuanto a esto pudiera ser, por ejemplo, hacer una videollamada, tener una persona en especial de que atienda precisamente estos casos y así poder comunicarse en lengua de señas mexicano en caso necesario. Por ejemplo, hay otras instituciones como por ejemplo Seguridad Pública, hablando específicamente la de Zapopan, ellos ya tienen un número de contacto para emergencias. Ellos tienen una línea de atención para personas sordas vía WhatsApp. Su número, si gustan apuntarlo,
les voy a dar unos segundos para que si gustan apuntar el número de emergencia es de Zapopan. El número es 33 38 15 18 46. Se los vuelvo a repetir, es 33 38 15 18 46. Llaman a esa línea y entonces una persona podrá, mediante una videollamada, atenderlos con un intérprete en lengua de señas certificado y entonces podrá explicarle el problema. Sí sería bueno de que ustedes tuvieran a la mano este número por si alguna vez se requiriera, en su caso, de llamarles y de esa manera les presten a ustedes la ayuda necesaria. Vemos entonces de que en lo que es prehospitalario, en la ambulancia, es bueno de que sepan lo básico, pero además, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en este momento ya les hemos dado por lo menos una ayuda, una guía, un número para que ustedes puedan de alguna manera salir al paso con esta situación en caso de que se requiera. Entonces, por tal motivo, les invitamos de que en sus centros de trabajo incluyan ahora la lengua de señas mexicano. ¿Cómo? Pueden asistir a alguno de los cursos. No solamente el Instituto Técnico Ángeles de la Vida está ofertando el curso de lengua de señas mexicano. Está la Asociación de Sordos y está muchas otras instituciones que en un momento dado les pueden servir. Personalmente no les recomiendo mucho algún curso por Facebook. La verdad, hay muchas personas de que están ofreciendo el curso en lengua de señas mexicano a través de Facebook. ¿Por qué no? O alguna otra red social. El asunto es de que muchos de estos no saben, no dominan completamente lo que es lengua de señas mexicana y entonces aún así se ponen a enseñar. Pueden enseñarles quizás el abecedario, pueden enseñarles los números, pueden enseñarles algunas señas y está muy bien todo eso. Es excelente. Sin embargo, cuando se trata de señas, hay muchos de que hay algo que se llama regionalismo. ¿Qué es regionalismo? De que, por ejemplo, en México DF, para decir mentira se dice de una forma, pero aquí en Guadalajara se dice de otra. Entonces, ustedes tienen que saber cómo se dice en Guadalajara y cómo se dice en México mentir. Porque dices tú, entonces estás mintiendo. En México, por ejemplo, esto está mal. Esto es mentira. Entonces, está mal. Y luego, ok, entonces está mal. O sea, ¿está mal o es taco, no? O sea, hay veces que bromeamos así con la lengua. ¿Por qué? Porque de México viene y luego me dice, es que estos son tacos. Sí, ya sé que son tacos, pero aquí en Guadalajara, si tú lo dices una sola vez, es que está mal. Y entonces así como que hay muchas diferencias, muchos regionalismos, de que igual y nos divertimos bastante, ¿no? Con el idioma, sobre todo cuando estás empezando es bastante divertido porque de repente dices una cosa por otra y ay Dios, causa mucha risa, ¿verdad? Pero sin embargo, vean qué importante es, inclusive si reciben una persona de que no es de Guadalajara y es de otro lugar, sí, allí por ejemplo, hace poco fui yo a una actualización de la lengua y entonces me dijeron, es que esta seña ya no se usa aquí, esta seña se implementó, pero en realidad es de Estados Unidos, entonces ahora aquí se dice de otra forma y hay que entonces no olvidar la que ya sabías, pero implementar la que es nueva, porque ahora los jóvenes ya no entienden la que se estaba usando. Y, por ejemplo, en mi caso que tengo 22 años usando la lengua de señas mexicana, entonces dices tú, entonces esta seña más esta, un 15% más o menos, la voy aquí a poner a un lado
y ahora voy a implementar esta y espero no olvidarla. Pero sucede de que hoy en día, por ejemplo, vemos de que la población sorda aquí en el país de México es aproximadamente 2.3 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Más de la mitad tiene más de 60 años de edad. Si esta persona tiene más de 60 años de edad, ¿cuándo aprendió lengua de señas? Cuando era niño, cuando era adolescente. Entonces, ¿qué tipo de señas van a usar? Lógicamente, las que aprendieron cuando eran jóvenes. Yo asisto a una actualización. Muy bien, sé las nuevas señas. Pero sucede de que mi paciente es un hombre o una mujer de 60 años. ¿Qué señas creen ustedes que va a utilizar el paciente? Lógicamente, las señas que él aprendió cuando era joven. Entonces, tienes que aprender, por decir algo, parque. Para decir parque, esta persona te va a decir parque así. Pero si es una persona más joven, te va a decir parque así. Entonces dices tú, ¿qué? Mientras que es una persona más con un nivel académico más elevado, te va a decir parque así. Entonces dices tú, espérame. Tienes que saber las 3 señas, porque si no sabes las 3 señas, te perdiste y ya no supiste qué te dijo. Entonces, si se fijan, el idioma es tan complicado como el idioma español o como cualquier otro idioma del planeta. Además, esta minoría étnica no solamente se atiene a lenguas de señas mexicanas, sino también otro idioma oficial reconocido desde el 2011 a nivel internacional están las señas maya. Entonces tú dices, ay, a ver, espérame. Está lengua de señas americana, está lengua de señas maya, está lengua de señas mexicano, pero aparte, la lengua de señas mexicana que se hablaba hace 20 años, hace 40 años y las que se está usando ahora. O sea, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que nosotros veamos y nos adaptemos a la persona. Existe otro tipo de barrera en la comunicación. ¿A qué nos referimos? De que hay muchas personas, por ejemplo, hace 50 años, por ejemplo, se creía de que los sordos hacia atrás, de 50 años hacia atrás, no oían porque tenían el diablo adentro. Si nacía en su familia una persona sorda, la escondían, pero si en lo más recóndito de su casa no querían que nadie se enterara de que en su casa había una persona que tenía el diablo dentro. Así es de que esta pobre persona, aparte de tener una enfermedad, o bueno, una discapacidad, que de hecho es una persona tan normal como cualquiera de nosotros, imagínense, ahora encerrada allí, porque cometió el gran delito de nacer sin un sentido. Dices tú, Entonces, cuando sale a la sociedad, no sabe el idioma, su propio idioma, porque su familia se comunica con ellos mediante señas caseras. Las señas que solamente su familia sabe. Entonces, nuevamente, a ver, su hijo, su papá, su mamá, dígame cómo dice doctor, por ejemplo. Dígame cómo dice que tiene fiebre. Dígame cómo... Tienen que estar interrogando a la familia porque el pobre paciente no sabe lengua de señas mexicano. Tú lo dominas, qué bueno. Pero sucede que el paciente no. Ahí está entonces ahora otro reto. Entonces, de allí el por qué decimos, alguien a nivel hospitalario que domine lengua de señas mexicano y que domine toda la gama de variedad de lengua de señas. ¿A qué nos referimos? Que aún, pues que hay una persona de que no sabe lengua de señas. Hay veces de que, por ejemplo, dices tú bien, y la otra persona dice, tú bien, sordo espejo. O sea, solamente va a repetir lo que tú le dices.
Y tú dices, ah, no sabe lengua de señas. Por ejemplo, esta persona que trabaja ahorita en CEMEFO dice de que en una ocasión atendió un caso, lo acusaban de haber matado a su bebé. Entonces le dicen, pues es de que es culpable. ¿Cómo sabes que es culpable? Pues es que aquí tiene un pariente y nos está diciendo lo que sucedió y lo que la persona les dice. A ver, ¿y sí sabe señas? Pues sí, sí sabe señas. Él mueve las manos y todo, y sí, sí sabe señas. A ver, vamos a ver. Entonces la abogada va y le pregunta, oye, ¿sabes lengua de señas? Le empieza a preguntar. No, no, absolutamente no sabía nada de lengua de señas. Entonces, ¿cómo lo iban a juzgar? De acuerdo a lo que el pariente estaba diciendo, si el pariente tampoco le entendía. Imagínense el tipo de juicio que iba a recibir esta persona. La pregunta, ¿entendía realmente lo que estaba sucediendo? Que lo estaban acusando, ¿cómo podía esta persona defenderse? ¿Era inocente? ¿Era culpable? ¿Cómo lo había hecho? ¿Por qué? Porque no sabía. Ahora en el caso de un médico, muchas veces se guían o nos guiamos por lo que refiere el paciente, ¿no es cierto? A ver, ¿tienes alguna enfermedad? Sí, pues soy diabético desde hace 10 años. Ah, sí, soy hipertenso. Y ustedes ya de ahí saben qué medicamento pudiera dañarle y por lo tanto no se le da. O quizás sea también que le haga daño a algún medicamento, que sea alérgico. ¿Hay quien es alérgico al paracetamol? Y nosotros dice, pues no sé, yo le doy un paracetamol. Error, ¿verdad? Muchas veces no traen ellos algo escrito que diga ni siquiera su nombre. Hace unos días, por ejemplo, a uno de los alumnos de secundaria le pregunté, oye, ¿dónde vives? Porque uno de sus trabajos era que tenía que dibujar su nombre, su casa, su calle, en fin, mi lugar en el mundo se llamaba esa actividad que tenían que hacer. Entonces yo le dije, aquí tienes que apuntar tu dirección. ¿Dónde vives? Pues en mi casa. Ok, de acuerdo, vives en tu casa. ¿Cómo se llama la calle donde está tu casa? Pues es la calle. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahí donde vives? ¿Es Zapopan? ¿Es Guadalajara? ¿Dónde? No lo sabía. Muchos chicos al entrar a la secundaria ni siquiera saben cómo se llaman. Así de grave está el asunto. Entonces ahora ven de verdad la gran responsabilidad que se carga uno al estar con una persona así, que no te entiende, peor, que no sabe darte ni siquiera lo básico en la información. ¿Cómo lo atenderíamos? Bueno, precisamente por eso es de que se está ahora tomando en cuenta este tema hacia con los profesionales de la salud, los hospitales, los paramédicos. ¿Qué es lo que van a hacer? Amamos a la gente y nos interesa su bienestar. Y nos apasiona, de hecho, hablar con una persona que sabe lengua de señas. De aquí levante la mano, ¿quién sabe el abecedario? Felicidades. Ahora cuéntenme del 1 al 100 en lengua de señas. Fue menos, ¿verdad? Bueno, del 1 al 10. Ah, bueno, es lo que esperaba. ¿Ven? ¿Qué quiere decir? Que les gusta. Y es tan emocionante poderse comunicar con una persona que no te escucha, poder llegar a ella con cualquier tipo de patología. En el salón donde trabajo hay niños que
efectivamente no solamente no escuchan, sino que tienen otras patologías y hay que lidiar con ellos. Y díganme ahora a nivel hospitalario, muchas veces los hemos tenido que enviar a hospitales porque ya se accidentaron. Hay una niña que cada semana al hospital porque ya se cayó, ya se cortó, etcétera, etcétera, ya le dolió la cabeza, no sé. Entonces, vean, de verdad, qué importante, ¿verdad? Hay un compañero que es enfermero, me dice de que él trabajaba como intérprete inglés-español, pero también domina la lengua de señas mexicana y dice que en algunas ocasiones también le tocó interpretar en lengua de señas mexicana. Así es de que, pues, los animamos de verdad de que ustedes se den a la tarea de aprender este idioma. Los grupos étnicos que tienen como lengua materna un idioma fonético que emite sonido y a diferencia de la lengua de señas mexicana como lengua primaria, esta se traduce a través de manos, gestos, movimientos corporales. ¿Es un gran reto esto? Claro que sí, como ya les expliqué. En nuestro estado, el estado de Jalisco, hay una gran población de personas silentes. Estamos hablando de más de 90,000 personas. Entonces es muy importante que no dejemos de esforzarnos por cubrir esta necesidad en el área hospitalaria y prehospitalaria, impulsando a toda la sociedad hacia un mejor, inclusive futuro, ¿verdad? Ahora, algunas dudas, algún comentario que quieran ustedes pues expresar, por favor. ¿Hay micrófono? Perdón. Un momentito. Sí. Sí, bueno, la nueva escuela mexicana y el artículo 3 constitucional nos habla un poquito de que todas las escuelas, desde la edad primaria, tienen que implementar la lengua de señas mexicanas y el braille como idioma oficial. Así es. Pero desafortunadamente, pues no lo hacen, o la gente no tiene una conciencia de la gravedad al no saber qué se siente tener una discapacidad auditiva, pues no tienen esta conciencia de lo que se siente, de lo que es. Entonces, esto muchas veces ocasiona que en el área prehospitalaria y hospitalaria haya muchas burlas y discriminaciones a estas personas con discapacidad auditiva. Y por eso vi una encuesta reciente que dice que las personas con discapacidad auditiva prefieren cuidarse en su casa con remedios caseros antes que ir a un hospital o llamar a una ambulancia, precisamente por esto de las burlas y las discriminaciones, además de que pues la lengua de señas mexicanas puede llegar a ser hasta muy caro y muy difícil tanto a los civiles como a las personas con discapacidad auditiva. Entonces, ¿qué podríamos hacer como sociedad para implementar una conciencia o tener conciencia de la gravedad del asunto de no saber lenguas señas mexicanas? Fíjate de que es muy interesante lo que estás comentando. Ahorita en los viernes, consejos técnicos de los viernes en las escuelas, se está trabajando en algo que se llama la nueva escuela mexicana, precisamente lo que tú comentabas. Es un proyecto todavía a nivel nacional, todavía no se implementa del todo porque se está trabajando en ello. En el lugar donde yo trabajo, de hecho, sí se pide de que por lo menos próximamente, porque hay muchos niños que han entrado y no saben lengua de señas. Entonces allí se han tenido que aprender. Pero sin embargo sí es un gran trabajo para el docente. ¿Por qué? Porque los papás no conocen. ¿Y saben cuál es la idea de algunos papás de niños pequeños que son personitas con discapacidad auditiva? Traen la idea de, mejor lo oralizo. Pero no tienen la más mínima idea la forma como se oraliza a un niño. Le pregunté precisamente a uno de ellos que está oralizado y sabe leer los labios y le pregunté, ¿cómo te oralizaron? Luego me dice, me amarraban las manos
y me gritaban y hasta me pegaban si yo utilizaba lengua de señas. Imagínense nomás. Así es como se oralizan hoy en día los niños. O sea, no son animalitos de que lo voy a hacer de que brinque a través de un aro. Su lengua materna de ellos, su lengua primaria es señas. De hecho, hace ya casi 200 años, cuando el presidente Benito Juárez instituyó legalmente una escuela de señas mexicana, decía de que poco anterior a ello, querían que todos los sordos se oralizaran para que se integraran a la sociedad. Entonces los encerraban y no los dejaban ver más allá y solamente les hablaban. Pero a escondidas los niños se hablaban en lengua de señas, porque es su idioma finalmente. Es lo que muchos no han podido captar. Y muchos papás no saben lengua de señas. Allí en esa escuela hay alrededor de 35 niños con discapacidad auditiva, y en las clases de lengua de señas mexicana van como 6 mamás. ¿Y los 29 niños restantes, qué pasa con ellos? Su mamá y su papá no se comunican con su hijo. Imagínense ahora, si el niño necesita que se le aconseje, que se le diga, mira, esto está bien, esto está mal. ¿Quién se lo va a decir? ¿El docente, el intérprete? Y luego el intérprete, por ejemplo, ahora dice, ustedes solamente son un puente de comunicación. Tenemos prohibido tocar al niño, aconsejarlo y hasta platicar fuera de lo que el maestro dice. O sea, el maestro dice, la historia dice esto y esto y esto. Y el niño dice, oye, pero yo tengo una duda. Entonces yo no estoy autorizada a decir, ay, ¿cuál es tu duda? No, pregúntale al maestro. Maestro, el chico está preguntando esto, tiene esta duda. El maestro le responde y yo solamente le digo respuesta del maestro. Yo no puedo ir más allá. Entonces, se fijan, de verdad, lo que dices es muy importante. Se necesitan cambiar las leyes, se necesitan cambiar los procedimientos, los modelos de las escuelas. Y en eso se está trabajando. Y no solamente de las escuelas, también de los hospitales. Hace poco fui a un lugar del Seguro Social y vi unos comerciales, unos niños hablando en lengua de señas, y me pareció muy bien. Me pareció excelente de que estén de ellos dando impulso a esta necesidad que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque ya ahora ya no están encerrados, ahora ya salieron a la calle. Por eso es de que es el aumento tan grande de personas sordas en la calle. Y ahora ya no los tienen encerrados. Próximamente, ¿qué es lo que va a pasar? Van a exigir sus derechos. Parte de sus derechos es derecho a la salud. Ya no van a usar remedios caseros. Ahora van a exigir que el profesional de la salud los atienda, porque ese es el nuevo modelo de que se está implementando. Entonces, aquí les estoy anticipando a ustedes una nueva necesidad como sociedad. El dominio de lengua de señas mexicana. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Yo hace 20 años que comencé con el idioma de señas, un poquito más de 20 años, había mucho menos personas en la calle hablando lengua de señas. Y ahora, créanme, la explosión, es expositivo realmente el aumento de personas que tienen necesidad de tener un intérprete. A nivel nacional anteriormente había solamente 40 intérpretes en todo el país. Y ahora se tiene que estar aumentando, porque es como cuando se dio la nueva ley de que cada vez que hubiera 5,000, 10,000 personas en un lugar, tenía que haber un paramédico. Y entonces, esa fue una apertura para la paramedicina, porque ahora iba a haber trabajo para los paramédicos, más trabajo. Pues ahora es lo mismo con lengua de señas. Este grupo vulnerable está exigiendo de que como sociedad
nos apliquemos en entenderlos. Nos apliquemos en sabernos comunicar con ellos. Así es de que, pues creo que nos llevamos una buena tarea a nuestras casas. No solamente saber tomarles sus signos vitales. Si son médicos, no solamente decir, pues me parece que... No, espérame. Es que ahora está exigiendo sus derechos. ¿Y cuál es uno de sus derechos? Ser atendido como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Tener ahí un intérprete que esté diciendo y platicando. Pero si podemos hacer un lado el intérprete y yo mismo, que domino el lengua de señas mexicano, me puedo comunicar con él. Es tan emocionante, es tan bonito poderse comunicar con ellos. Se los digo de verdad por experiencia. Háganlo. Hagan todo lo posible por conocer el idioma completo. Y de verdad de que no se van a quedar ustedes cortos, no se van a defraudar. De verdad de que es un logro excelente este. No solamente graduarse como paramédicos, como enfermeros, como médicos, como profesionales de la salud, sino además unas personas de que tienen esa humanidad necesaria como para comunicarse con estas personas que de verdad ellas no pueden aprender el idioma. No hay forma de que ellas la aprendan. Pero ustedes sí. Ustedes pueden escuchar. Tienen la capacidad cognitiva para entonces, ahora sí, ustedes tienen todas las gnosis suficientes para poder aprenderlo y comunicarse. Así es de que yo los invito de verdad a que se pongan como tarea. Quizás no en el instituto, quizás busquen en otro lugar, no hay problema, pero háganlo. Háganlo. De hecho, en la escuela se dice de que yo les propuse, con estos papás, cuando los inviten, va a haber próximamente una reunión con todos los papás y van a querer ir porque va a haber comida. Qué bueno. Les digo, 30 minutos sin hablarles. Todo silencio. ¿Para qué? Para sensibilizarlos de lo que su hijo siente todos los días, todo el día. No escucha. Yo tengo la fortuna de vivir entre estos dos mundos. Tengo pérdida auditiva, entonces pongo mi lado sordo cuando hay fiesta y adiós fiesta. Quiero escuchar, así decía mi mamá. No, cuando tengas un novio, mira, le pones el oído bueno y que te diga todo lo que quiera. Que te está insultando, le pones el oído que no oye y no hay problema, no te ofende. O sea, pero ahora estamos hablando de algo bastante serio, ¿verdad? Ellos, por más bonito que le quieras hablar, no te va a escuchar. ¿Quieres tú darte a entender? Apréndelo. Es tan gratificante. A veces de que bromeo con los niños y se empiezan a reír muchísimo. Y dicen, qué raro, porque hasta ahorita yo no los había conocido riendo. Le digo, es que les dije un chiste. Y sí, o sea, sí reaccionan ante una persona que se preocupa por ellos. Claro que sí, son humanos finalmente. Así es de que pónganse eso como meta y creo que hasta que no lo logren, van a poder entender a lo que yo les estoy diciendo, a lo que me estoy refiriendo. Así es de que, señores, de verdad, espero de que así sea. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Adelante. ¿El micrófono? Ok, gracias por gritar. El nombre del instituto. Instituto Técnico en Emergencias Ángeles de la Vida. Próximamente, nomás no sé decirte junio o julio, comenzamos un curso básico
donde tú vas a poder ahí aprender lengua de señas básicas. De allí es muy probable de que sigamos aumentando más el nivel, pero ahorita por lo pronto sí, ahí se abre. Lengua de señas mexicanas en el Instituto Técnico Ángeles de la Vida. Otra opción es la Asociación de Silentes, pero en cuanto a la asociación, también próximamente está por empezar. Allí es donde me estoy capacitando más todavía, pero ahí ya es un nivel un poco más alto, ya es para intérpretes. Y ya me estoy especializando precisamente en un área en especial. Pero en el caso de ustedes de que van empezando, les recomiendo más bien el instituto. Así es de que los invitamos a que de verdad se integren a este grupo de personas que se han dado a la tarea de entender a este grupo y esperamos pronto platicar, y no en español, y no con voz. De verdad, me encantaría platicar con ustedes en lengua de señas próximamente. Gracias. Así es, brindemos un fuerte aplauso para la maestra